Están escuchando en este momento. Bienvenidos a una exposición sobre la perspectiva de género. Somos maestrantes de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Luzaide Yasno Flores. Mi nombre es Xiomara Yasno Flores. Hoy vamos a hablar sobre la historia de toda la historia de la mujer que ha venido traspasando barreras generaciones tras generaciones. Primero vamos a empezar con las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. Vamos a empezar a mirar cómo surge a mediados de los años 60, según la OEA, toda la perspectiva de género como respuesta a los interrogantes teóricos, metodológicos, planteados desde la desigualdad que existía entre hombres y mujeres en función de su sexo. En el año 1974 se firmó en Argelia la Declaración del Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que pretendió corregir las desigualdades existentes. Este hecho marcó pauta para la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México. En 1975, en ella se habló sobre la discriminación, salud y desarrollo económico. Este hecho visualizado por primera vez en todas las esferas, da condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato en que eran sometidas miles y miles de mujeres. En el año 1949, la francesa Simone de Beauvoir había ya expresado que no se nacía mujer, sino que se convertía en ello. De esta manera advirtió que el sexo estaba más ligado a la esfera biológica, aquello que se trae al nacer, y que la noción de género tiene más bien un carácter sociocultural, que es construido dentro de la sociedad en particular donde se desenvuelve el individuo. Otros autores, como Joan Scott en 1986, nos habla que el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también es una forma de significar las relaciones de poder. Las ideas de simbolismo que actualmente interpretamos con equidad de género se ha ido transformando y ha ido evolucionando a lo largo de la historia de nuestra humanidad. A través de una revisión histórica se plantea el surgimiento y la apropiación de conceptos ya de equidad, de inequidad, de género, así como los roles de la mujer, el nacimiento del patriarcado y en él las relaciones del poder, la construcción de los roles de género y las manifestaciones de igualdad, desigualdad en las organizaciones sociales. La Iglesia jugó un papel clave mediante la construcción de dos figuras fuertes para identificar a la mujer. Una de ellas era Eva, creada a partir de la costilla de Adán, quien provocara la expulsión de ambos en el paraíso. Y otra fue María, quien representaba la virginidad, la castidad y la abnegación como esposa y como madre. Históricamente, el movimiento feminista surge como un proyecto cultural y político que ha venido surgiendo y ha ido evolucionando. Ahora vamos a mirar la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género. La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos es donde se sostiene que todas las personas somos libres, iguales y tenemos todos los derechos y libertades sin que importe la raza, el sexo, el color, la nacionalidad o cualquier otra particularidad que nos hace diferente a los seres humanos. También nos incluye a las mujeres. Esto se hace necesario para que conozcamos cuáles son nuestros derechos y de qué manera vamos a exigir el respeto ante los demás. El Estado tiene la obligación de velar porque los derechos humanos sean respetados, pero también de difundir y divulgar cuáles son estos derechos, a dónde acudir y cómo solucionar alguna demanda.
De acuerdo con el derecho internacional, la no discriminación de género es un componente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los convenios principales relacionados con estos derechos. Así se llama la Convención sobre los Derechos de la Mujer, el Acuerdo Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entró en vigencia en 1981, recordando para asegurar los mismos derechos para hombres y mujeres en la esfera de la educación, según el artículo 10. Todo esto hace referencia entonces a cómo nosotros como mujeres se ha ido avanzando en los derechos, en cómo somos reconocidas a nivel social, político, administrativo, cómo la igualdad y sobre los derechos de las mujeres van prevaleciendo generación tras generación y han sido un recorrido de mucha perseverancia. Otro punto que es muy importante desde la perspectiva de género, cómo la educación juega un papel importante, cómo el género es uno de los enfoques estructurales universales de la sociedad, al igual que los procesos educativos. No se produce en un espacio neutral o aislado. Por lo tanto, es decisivo el trabajo en las instituciones educativas como agente socializador, que sean las primeras instancias donde se puedan trabajar estas perspectivas de género. Los estereotipos de género y las relaciones entre los sexos, muchas veces jerárquicas, se reproducen en los ambientes educativos y en los procesos educativos, tanto como adentro como afuera de las instituciones en la parte de enseñanza. Se establece que la educación debe ser impartida en las escuelas desde la primera infancia. Qué importante esto, teniendo en cuenta 4 enfoques que sustentan el desarrollo de las acciones pedagógicas, entre ellas el desarrollo humano, los derechos humanos y la interculturalidad y el género. ¿Por qué es tan importante entonces este enfoque de género en la educación? El género se refiere entonces a esa construcción sociocultural basada en las diferencias sexuales, que define valoraciones, comportamientos, funciones, oportunidades y cuotas de poder en un grupo humano, en un contexto cultural y en una época determinada. La implementación del tema de género como eje transversal, qué importante esto en las áreas de la educación, puede realizarse en diferentes niveles que se condicionan mutuamente. Entre ellos está el nivel estructural e institucional, el nivel personal, el nivel de contenido técnico-profesional y el nivel metodológico. Por eso las políticas educativas y las actividades pedagógicas deben de ser comprometidas con este enfoque de equidad, de género y no de discriminación. Deben de contribuir y acercar un paso más hacia el logro de los objetivos educativos de formación integral para las personas. Vamos entonces ahora, después de mirar todo lo que tuvo que ver con la historia, los referentes y todo cómo ese género lo relacionamos con la educación, vamos ahora a hacer una conclusión. Concluimos que la perspectiva de género permite superar la ancestral concepción del mundo basado en la idea de la naturaleza y la biología como argumento absoluto para explicar la vida de los seres humanos. En cambio, nos ofrece fundamentos para identificar los aspectos nocivos, opresivos, anejeantes y destructivos debido a la organización social estructurados en la equidad, la injusticia y la jerarquización. Es decir, que la visión de género posibilita entender que la vida de las mujeres y los hombres es transformable hacia el buen vivir si se construye la equidad, la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Muchas gracias.